El macroscopio es un instrumento que permite ver de cerca algo grande, y esa será nuestra intención. Acercarnos desde las pequeñas historias personales y sus recorridos al sistema científico nacional. ¿Quiénes lo conforman? ¿Cómo llegaron allí? ¿Desde dónde partieron? ¿Qué obstáculos tuvieron que sortear? Son solo algunas de las preguntas que estaremos contestando en nuestro programa. Les invitamos a escuchar estas trayectorias y a sus protagonistas. Buenas tardes, otra vez aquí en Macroscopio. Hoy vamos a hablar con la doctora Carolina Barrueta Benia, doctora en biología, investigadora de CONICET. Su tema es la investigación aplicada al desarrollo de hongos comestibles y silvestres cultivados y de las micorrizas de ambientes boscosos como nuevos recursos de la Patagonia. Ella se desempeña en el Centro de Investigación y Extensión Forestal Andino-Patagónico en Esquel, Chubut. Buenas tardes, Carolina, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien. Bueno, muchas gracias por recibirnos, por querer charlar un ratito con nosotros sobre tu tema de investigación y sobre tu carrera. Bueno, gracias a vos. Contame un poquito cómo inicia tu relación con la formación que elegiste, la biología, de dónde sale esto, si acontece en tu niñez o en la adolescencia, cómo llegás a decidir esta carrera. Bueno, sí, es el curso de la niñez, entiendo, mi gusto por estar afuera, por curiosear en las plantas, en los animales, en las rocas. También me gustaba mucho entender cómo se habían formado. Siempre tuve así como mucha curiosidad, ¿no? Por la naturaleza, y eso muy alimentado de mi infancia, por mi abuela, sobre todo mi abuela materna y mi padre, que eran misioneros y se habían criado muy vinculados a la selva, ¿no? Y a toda su exuberancia biodiversa. Y yo nací en La Plata, me crié en La Plata, así que crecí con esos relatos, ¿no? En anécdotas, en historias, en cuentos que hacía mi abuela cuando éramos chicas, donde metía, ¿no? todos los animales y y esos paisajes de la selva que a mí, bueno, me alimentaron mi imaginación desde muy chica. Así que entiendo que viene de ahí. De aquí mismo viene. Estamos en la zona. Exacto. Y bueno, y cuando tus padres, o sea, tu familia, hay profesionales, hay universitarios. ¿Cómo accedes también a tu formación? Y bueno, claro, porque bueno, mi padre se va hizo su secundario desde muy chico. Yo había criado un poco entre Misiones y Corrientes, y cuando le toca hacer la secundaria ya se va con mi tío, solos, apostadas, a hacer el secundario, y luego se viene a La Plata. Se va. Yo estoy ahora en la Patagonia, pero bueno, siempre tengo esa dualidad con La Plata y Esquel. Se va a La Plata a estudiar Derecho, y ahí se conoce con mi madre, que es entrerriana, y bueno, y ahí aparezco yo. En La Plata. En La Plata. Pero te tira el litoral, tenemos, evidentemente, aquí hay un punto Totalmente, de inicio. Totalmente, toda la familia es litoral, sí, sí. Y después en tu carrera, digamos, ¿cómo decidís acercarte a este mundo tan fascinante, por lo menos para mí, obviamente para vos, que son los hongos, que es este otro reino, recientemente, no tan recientemente, pero recientemente clasificado, ¿no? Sí, como un reino aparte. Sí. Bueno, yo me vine, hice la inversa de mis padres. Como yo aparecí en La Plata, entonces me vine a estudiar a la Patagonia.
estaba como siempre buscando irme de la ciudad, desde muy chica, digamos, pasaba, bueno, mucho en el litoral y en la costa atlántica, mis vacaciones completas, porque no me gustaba quedarme en la ciudad. Y bueno, y cuando llegó el momento de estudiar, empecé a buscar como otros lugares para donde poder estudiar biología, ingeniería forestal, andaba así como en ese rubro. Y bueno, y apareció la oportunidad acá en Patagonia de estudiar biología con orientación forestal, que era como una mezcla bien interesante para mí, porque eran un poco las dos cosas que yo buscaba. Entonces, y a partir de estudiar aquí, me conecto con un micólogo, ¿no? Con el que empiezo a hacer mis primeras armas en el manejo del laboratorio, y con el quien hago mi tesis de grado. Uh-huh. Y él había venido de la UBA, entonces muy formado, y bueno, y empiezo como un poco explorando, ¿no? Él vino al Centro Forestal CEFAP a trabajar, y empiezo a trabajar con él, y de ahí fue, digamos, un poco primero explorando, y luego a partir del trabajo que empiezo a hacer con él, empiezo como a buscar un poco mi nicho, ¿no? Porque él es taxónomo, uh-huh. Que son, bueno, las personas que le ponen nombre, ¿no?, a los organismos. Exacto. Y ven todas cosas, mucho detalle, mucho microscopio y mucha descripción. Uh-huh. Y a mí eso tanto, bueno, descubro, ¿no?, trabajando, que mucho eso no era lo que más me gustaba, ¿no? A mí me gusta más el trabajo de campo, más la cosa más aplicada, más el vínculo con el uso, ¿no?, de la información. Eso a mí me genera más entusiasmo y más satisfacción. Entonces, empecé en principio con las micorrizas, me fui afuera. Cuando terminé de la carrera de grado, me formé un poco en España, después estuve en Estados Unidos haciendo estadías de trabajo. Uh-huh. Y cuando regreso, hago mi doctorado ya bien enfocado en el tema de micorrizas, asociado a los ambientes, que vos mencionabas, ¿no?, los ambientes de bosque acá de Patagonia. Y eso tiene mucho que ver con el manejo de las plantas, con los viveros, con la restauración de los bosques, con las plantaciones, ¿no?, de pinos que se hacen acá. Como es información, digamos, muy aplicable, ¿no? Uh-huh. Y de ahí derivó los hongos comestibles, porque muchos de los hongos micorrízicos producen fructificaciones comestibles, ¿no? Uh-huh. Entonces, posteriormente, es un tema que empezó a aparecer también como con mucha demanda, como producto forestal no maderero, ¿no?, como un valor, como un producto intermedio que aparece en los ámbitos de plantación, ¿no?, como algo para aprovechar, esperando los turnos de corte, que acá son mucho más largos que allá en Misiones. Claro. Hablamos de 40 años, ¿viste? Entonces hay que aguantarle la mecha, ¿no?, al pino acá. Obvio. Y hay que generar algo, ¿no?, entre medio, ojalá, claro, para poder sobrellevar todo lo que es el manejo, ¿no?, y la manutención del cultivo. Entonces los hongos aparecen como un producto forestal no maderero interesante para poder sacar un rédito económico y hacer un aprovechamiento de esos predios que genere un ingreso. Claro. Así que a partir de eso es que empieza a aparecer esa demanda, y bueno, y ahí entonces empecé a volantear un poco más hacia estudiar estos más productividad, ¿no?, de los hongos silvestres que aparecen en las plantaciones, diversas cuestiones de manejo, por ejemplo, agregar riego, manejar la abertura del dosel, ¿no?, claro, con el raleo, manejar cuánto sol llega para que los hongos aparezcan más, uh-huh, que llegue agua también de la lluvia, claro, ¿no?, que no quede toda retenida en las copas. Uh-huh. Bueno, y así después empecé con el bosque nativo, ¿no?, que tiene una diversidad enorme de hongos muy poco conocidos, algunos con usos de los pueblos mapuches, tehuelches de esta zona, uh-huh, con registro, ¿no?, de uso ancestral, y otras que tenían reportes de comestibilidad, pero así algo como muy anecdótico. Y bueno, y ahí empecé como a sistematizar, a hilvanar un poco más, claro, y a generar también conocimiento, ¿no?, sobre los valores nutricionales, sobre las cuestiones organolépticas, las maneras de preservarlos, los ambientes donde aparecen, uh-huh, ¿no? Sí, un trabajo. Y bueno,
es un trabajo, sí, de muchos años. Claro. A pesar de que yo sigo teniendo 24, 25, No sé qué le pasa a la gente que no sé, crece. pero claro, a la otra gente que crece, pero sí, son muchos años. Y bueno, con todo ese trabajo hilvanado podemos después ir incorporando, digamos, que es lo que estamos trabajando hoy, en modelos, ¿no?, de aprovechamiento de estos recursos, apostando a la micogastronomía, ¿no?, al uso de los hongos en gastronomía identitaria, sobre todo con estas especies nativas que son únicas de esta zona. Uh-huh. Entonces, incorporadas en la gastronomía, ofrecen, como otros productos regionales, esa impronta, bueno, bien distintiva, ¿no?, en la cocina. Y después el ecoturismo también, ¿no?, que es otra opción dentro del ecoturismo en las temporadas bajas acá en Patagonia, que son otoño y primavera, que es cuando los hongos fructifican y hay una diversidad enorme, y bueno, y en estos ambientes de bosques tan bellos, ¿no?, sobre todo en otoño, que hay muchas especies caducifolias que, bueno, generan unos colores increíbles en el bosque. Uh-huh. Y está lleno de hongos, ¿no? Entonces eso permite hacer sendas y hacer ofertas turísticas, así como se hacen las sendas con las sendas botánicas, ¿no?, o estos periplos de avistajes de aves. Bueno, uh-huh, con los hongos se hace lo mismo, y vinculado a gastronomía también, ¿no?, porque después podés terminar comiendo algunas de las especies esas que viste, que observaste, que entendiste qué rol cumplen, ¿no? Entonces es un poco ampliar ahí la oferta turística en las temporadas por ahí de baja, y bueno, y aprovecharlos también desde ese punto de vista. Bien, eso es muy, muy interesante. A mí particularmente me parece fascinante todo esto. Ahora, hacemos un pequeño cortecito y volvemos en unos minutos y seguimos charlando. Macroscopio. Ver de cerca algo grande. Retomamos la charla con la doctora Carolina Barroetaveña, doctora en biología del CONICET, investigadora, especialista en hongos. Y estamos tratando de meternos un poquito en este mundo mágico tan atrayente y también bastante desconocido, aunque la carrera de la doctora tiene su trayectoria y ha acumulado, por suerte, mucho conocimiento y mucha experiencia en el tema. Estábamos hablando, básicamente me estabas contando el tema de estas nuevas propuestas del uso, de la utilización de hongos en gastronomía, que es algo que viene como instalándose desde hace un tiempo, y también lo de el turismo, ¿no?, el ecoturismo con esta oferta de visitas, de recorridos a espacios con hongos locales. ¿Cómo haces este primer trabajo, digamos, bueno, que es de muchos años? ¿Cómo te acercás al bosque? ¿Cómo es que haces tu investigación? ¿Empezás colectando especímenes, identificándolos, generando experimentación o digamos, para llegar a saber si son comestibles, si son medicinales? ¿Cómo rescatás todo el acervo de los pueblos originarios sobre sus saberes de la flora local, digamos? ¿Cómo armaste todo eso? Sí, eso fue como un plan de trabajo. En principio lo arranqué con una becaria, donde, bueno, su plan de tesis doctoral tenía distintos capítulos que tenían que ver con estos temas que vos mencionás, ¿no? Entonces encaramos, digamos, trabajos particulares en cada uno de estos ejes, todo basado, digamos, en cuanto a la comestibilidad de las especies. Siempre se usan se llaman los registros, ¿no? Uh-huh. de consumo efectivo. Claro. O sea, gente que reporte que se los comió y no le pasa nada, claro, ¿no? Porque todos los hongos son comestibles al menos una vez. Uh-huh. Eso leí en un libro, está muy bueno. Es cierto, claro. Entonces hay que seguir vivo para poder decir que la especie es comestible. Uh-huh. Y te contaba que esos registros están dispersos, ¿no? En registros de viajeros, en registros de botánicos, que ven o que mencionan que se consumían esos hongos o que ellos los consumieron, registros incluso de
micólogos, ¿no? Aquí estuvo viviendo, sigue viviendo en Bariloche, ahora está retirada, la doctora Irma Gamundi, que es una micóloga que vino de la Universidad de La Plata, muy reconocida, que trabajó mucho con los hongos de aquí, y también ella reporta en sus guías, que son las primeras que aparecen de hongos acá en Patagonia, algunas especies que son comestibles, ¿no? Y ella las consumía con sus colaboradores. Entonces, bueno, juntamos toda esa información como para tener una lista, ¿no?, de cosas que tienen registro de consumo. Entonces, a partir de ahí empezamos a trabajar. Esto te hablo en el bosque nativo, ¿no? Sí, sí. Y entonces de ahí empezamos bueno, con distintas líneas. Bueno, ¿qué tenemos que saber como para poder proponer, digamos, estas especies como un recurso comestible aquí en la zona? Bueno, tenemos que saber dónde crecen, ¿no? Entonces hay que ver dónde fructifican, con qué variables del bosque se asocian, ¿no? Porque hay especies que comen madera, otras especies que son micorrízicas, otras que son saprófitas, ¿no?, que comen materia orgánica. Bueno, entonces lo que hacíamos era buscar hacer parcelas en cada uno de los lugares donde las encontrábamos fructificando y después correlacionar, digamos, esas ocurrencias con un montón de cosas que medíamos de esos ambientes, ¿no? Si era la madera, cómo estaba la madera, si estaba muy podrida, si no mucho, si estaba oculta, si estaba al sol, bueno, distintas cuestiones. Los que estaban en el suelo, con qué cantidad de luz entrando se vinculaban, qué profundidades de mantillo, ¿no?, había en el suelo, cuánta materia orgánica, bueno, etcétera. Entonces, con esa data podemos más o menos caracterizar, y el tipo de bosque, por supuesto, ¿no?, qué especies había en esos lugares, caracterizar dónde aparecen, después cuantificar más o menos cuánto fructifican, ¿no?, porque eso te pregunta la gente que quiere hacer, que quiere comercializar o que quiere agarrar alguna cuestión, te dice, bueno, tiempos, ¿cuánto puedo saber? ¿Cuánto? Bueno, ¿cuánto más o menos sabíamos? Pero ¿cuánto? No. Entonces, bueno, con transectas, ¿no?, de colecta, hacemos colectas por tiempos, entonces, bueno, ¿cuántas veces te topás con las especies en distintos ambientes como para tener una idea más o menos de cuán frecuente o rara es? Y bueno, y después pesar y ver eso en cuántos kilos, gramos se referencia, cuánto seco, cuánto fresco. Ese fue otro eje de trabajo. Y después la parte de la recuperación de los saberes ancestrales y de los usos tradicionales de estos hongos, ¿no? Que eso fue otro trabajo muy interesante que hicimos con una etnobióloga que también trabaja acá más con plantas, pero bueno, se interesó mucho por los hongos y por esta historia. Entonces trabajamos en conjunto con ella, relevando desde Neuquén hasta aquí, en distintas comunidades mapuches, bueno, estos registros, ¿no?, de usos y de cómo, y bueno, y a partir de eso empezamos a detectar todo esto que le llaman la erosión cultural, ¿no?, de cómo se van perdiendo un montón de saberes ancestrales y de usos tradicionales de estos productos que se cambian por productos que, bueno, que ahora se compran o que son de uso más masivo y se va perdiendo, ¿no?, en buena parte esos saberes que por ahí tienen los más ancianos y ese registro, por ahí en los jóvenes no aparece, ¿no? Claro. Entonces, bueno, eso también lo hicimos un trabajito lindo con eso. ¿Y tenés catalogadas cuántas especies comestibles por lo menos de nativas? Sí, en nativas son 20 y pico, y después tenemos otras que son, te digo y pico porque hay algunas que son más dudosas, o falta estudiar más, y otras que sabemos que sí, que sí son, ¿no?, efectivamente comestibles y están buenas. Pero también tenemos aquí los ambientes de pradera, que son ambientes, o bien donde ustedes tienen también en Misiones, las sabras, ¿no?, donde se promueve la aparición de pasto, pastizal, para criar ganado, exacto, que son ex ambientes de bosque, que ahora son pastizales, cerca de mallines, ¿no?, que son, acá es un ambiente bastante común, ¿no?, donde aflora el agua, tipo pantanito, ahí también bañado, mucho los animales, bañados, claro. Ahí aparecen, hay 3, 4 especies, 5, depende también, hay un gradiente acá latitudinal, ¿no?, en Patagonia, y van cambiando, por ejemplo, los champiñones silvestres van apareciendo distintas especies, desde Neuquén hasta
sí, esta Tierra del Fuego. Uh-huh. Y después tenemos los ambientes de plantaciones, ¿no? Los ambientes de plantaciones de pino, que también, de acuerdo a las especies, aparecen cosas distintas especies por el mismo género, uh-huh. Pero también hay muchos de estos falsos boletus, falsas trufas, uh-huh. Y otras especies asociadas a las plantaciones. Uh-huh. Así que son como 30 y algo, ¿no? Los uh-huh. que tenemos de especies, y que las estamos aparte trabajando hasta al salir la incorporación de algunas de estas que no estaban en el código alimentario. Eso complica, digamos, imposibilita, claro, el uso y la comercialización de las uh-huh. especies. Entonces, bueno, junto con todo esto hicimos un trabajo ahí de gestión para meter todo este listado de especies dentro del código alimentario, uh-huh. Bueno, siguiendo un montón de informes y requerimientos que bueno, necesarios, ¿no? Para, uh-huh. para incluir estas nuevas especies como especies comestibles. Claro. No, seguramente, bueno, con todos los requerimientos de la institución, pero me parece que es absolutamente valioso desde recuperar lo que decíamos antes, ¿no? Los usos que ya se estaban dando y las posibilidades que tienen los mismos organismos de comercializarse aquí en terreno. Seguramente va a ser mucho más fácil o menos complicado que se produzcan masivamente, o bueno, digamos, como con otra perspectiva que las especies importadas, ¿no? Seguramente van a tener mayor facilidad. Sí, hay algunas especies, digamos, para poder cultivar los hongos tenés que desarrollar los protocolos de cultivo, y eso es otro desarrollo, ¿no? Uh-huh. Que hay que hacer. Nosotros, las especies que también en eso trabajamos, en las especies de cultivo, los protocolos que más se conocen son de especies introducidas, claro, o sea, especies que no son autóctonas de nuestros ambientes. Uh-huh. Y eso uno sigue más o menos unas recetas y los puede producir. Cuando vos querés meterte con especies nuevas tenés que desarrollar, ¿no? Todas esas condiciones de crecimiento y todo ese sustrato que tenés que darle. Uh-huh. En el caso de hongos muy interesantes del bosque, que son micorrízicos, uh-huh, ¿no? que viven asociados a las raíces, tenés que hacer huertos forestales, tenés que cultivar árboles, como se hace con la trufa negra, uh-huh, ¿no? Que es una especie mediterránea, sí, que bueno, para poder producirla uno tiene que hacer un huerto y poner árboles que tengan el hongo ya en la raíz, uh-huh, y conducir después ese sistema para poder cosechar los hongos, ¿no? Entonces todo eso requiere, bueno, de una investigación así aplicada, técnica, ¿no? Para dar, digamos, con ese protocolo. Claro, seguramente no. Sí, mucha información que hay que replicar. Es, bueno, los que... Exacto, que hay replicar esas condiciones, o tratar de replicar esas condiciones naturales en un uh-huh, lugar. Volvamos a mencionar el tema de esta línea que me hablas del aprovechamiento paisajístico, digamos, de los hongos. Estas propuestas de micoturismo. De micoturismo, eso. Uh-huh. Ya están implementadas, hay proyectos. Acá digo, sé que en otros lugares existen. Uh-huh. Sí, nosotros estamos trabajando a partir tuvimos un proyecto regional que estamos ahora terminando, y bueno, trabajamos este tema del desarrollo de rutas micoturísticas acá en Patagonia, y bueno, pudimos dejar 2 rutas ya armadas, que vamos a ver si, bueno, con la pandemia tenemos toda la cartelería, todo armado, pero con la pandemia se congeló, ¿no? Sí, todo, todo se congeló. Ahí a principios de 2020, así que esperamos ahora, ya tenemos los convenios y todo como para poder ir a poner y ya dejar bien delimitadas las sendas que son... una es en Bariloche y la otra es en la zona de El Manso, que es un paraje que queda entre Bariloche y el Bolsón, uh-huh, una zona muy linda, es una zona que se hace rafting, que tiene el río ahí, que es, bueno, muy muy bonito, de bosque, uh-huh, una zona húmeda, así muy muy propicia para ver hongos, salen un montón, así que uh-huh,
bueno, en esas dos zonas que esta zona tiene una potencialidad, digamos, para este turismo así más más de aventura, ¿no? Más de contacto con la naturaleza. Ujú. Bueno, ahí hay otra, y bueno, después estamos trabajando, tenemos varias sendas acá en Chubut, también delimitadas, pero no armadas, ¿no? Porque bueno, también hace falta, digamos, que los privados tomen esa propuesta y, bueno, y que generen esos desarrollos tanto desde el ámbito del turismo como también propietarios, ¿no? Que tienen bosque y que, bueno, que pueden con esta actividad generar dentro de lo que es el turismo rural o en este paraguas, ¿no? Ujú. Meter, digamos, esta posibilidad. Tiene distintos, por eso, formatos de acuerdo a dónde se puede hacer en un parque nacional, con una impronta, se puede hacer en un predio particular, ¿no? Y se puede incorporar, por ejemplo, la cosecha de las especies comestibles, eso se puede terminar en un restaurante con una cena, ¿no? Hay como distintos modelos para poder hacer este uso, ¿no? Ujú. Que también es educativo, ¿no? Porque son también Obviamente, espacios claro. para niños, niñas, jóvenes, ¿no? Ujú. Para aprender, para entender, digamos, el funcionamiento de estos organismos, que bueno, que tienen unas funciones muy particulares, son muy diversos, distintos roles, y bueno, conocerlos en el ambiente donde crecen también es una oportunidad muy interesante, ¿no? Seguimos en un momentito hablando de estos recorridos entre hongos mágicos. Volvemos en un minuto. Macroscopio, lunes de 18 a 19. Conduce Sandra Nicosia. Ahora sigo, bueno, a ver cuánto me dé la orden. Estamos hablando con la doctora Carolina Barroeta-Benia, bióloga del CONICET, especialista en hongos, y nos comentaban, bueno, esta nueva modalidad de micoturismo y algunas prontas ofertas que habrá en el sur del país, en Bariloche y en El Manso, y posiblemente en Esquel. Interesante esto de cómo uno hace la investigación y después eso trata de plasmarse de alguna manera en estos proyectos tan interesantes. ¿Cómo ves el tema precisamente de eso, ¿no? Que los recursos con los que uno investiga, las posibilidades de que estas ideas tan interesantes se plasmen en una comunidad, en la realidad? Bueno, a mí, para mí siempre fue la gran motivación, ¿no? Más allá de solamente, digamos, del desarrollo de conocimiento, ¿no? De la curiosidad por entender cómo funcionan los sistemas, qué roles tienen estos organismos en la naturaleza. Ese conocimiento da un montón de herramientas para poder bueno, intervenir, ¿no? en todo lo que es la conservación, por un lado, que también a veces es un problema acá vinculado no es algo que pase ahora, pero bueno, el uso por ahí un poco indiscriminado del bosque, el mal aprovechamiento, con todos los problemas que eso trae, los incendios, que acá son un problema También grave, ¿no? Bueno, el sobrepastoreo también, ¿no? Aquí las vacas les gusta mucho, digamos, y a los que tienen vacas también llevarlas al bosque, porque son los ambientes más húmedos donde hay posibilidades de que coman, hacen las veranadas en el bosque. Eso genera muchos conflictos y mucho problema, ¿no? En la sustentabilidad del bosque, porque se comen toda la regeneración las vacas, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, entender, ¿no? Cómo funcionan estos ambientes nos da, por un lado, esas herramientas para intervenir en la conservación de los ambientes. Y después el uso de estos productos, de todos los productos no madereros en general, ¿no? Uh-huh. Requieren del bosque, claro, ¿no? Pues son no madereros, pero requieren de un bosque y de un bosque sano. Claro.
y lo que están enfocados, digamos, a un aprovechamiento del ambiente que se vincula en trabajo y en recursos, ¿no?, que se generan para las comunidades asociadas al bosque. Entonces a mí me gusta eso, ¿no? Me parece como que es un camino, digamos, muy prometedor para poder digamos, trabajar de manera armoniosa las dos cosas, ¿no? La conservación de los ambientes, pero también el aprovechamiento. Claro. Entonces, son recursos, viste, muy interesantes, que pueden tener un valor agregado muy interesante por la impronta turística que tiene esta zona, digamos, que se puede hacer se puede hacer dinero a la vez que puedo conservar los ambientes, ¿no? Los puedo usar y a su vez, para tener estos recursos que también tienen que ver con las plantas en un montón de usos comestibles, medicinales, cosméticos, ¿no? De frutas, por ejemplo el calafate, no sé, que se ha puesto ahora como uno de estos superalimentos con un montón de antioxidantes, mucho más que el arándano. Es un fruto de un arbusto silvestre, que es un recurso no maderero del bosque patagónico, totalmente, ¿no? Entonces, potenciar, digamos, bueno, pone en valor, ¿no?, ese ambiente de bosque preservado, como algo también económicamente interesante, ¿no? Entonces, viene a solucionar ahí, creo, o por lo menos esa es la apuesta, ¿no? A veces esta brecha, ¿no?, que se hace entre el uso y la conservación. Sí, también como vos decís, ¿no?, por ahí acercarse al tema desde otro lugar que no sea la codicia, digamos, como vos decís, poder generar un recurso económico sin necesidad de llevarse todo puesto por delante, ¿no? Digamos, es un cambio, bueno, pero es un cambio de mentalidad, sí, para todo, en todo sentido, ¿no? Totalmente, sí. Sí, no, la sustentabilidad de nada se puede garantizar con esa impronta, ¿no?, del abuso, ¿no?, del ambiente. Sí. Pero sí, claramente es un cambio de mirada y de paradigma muchas veces. Sí, pero está muchos compatriotas está ocurriendo, es un cambio, digamos, es como volver a las fuentes, ¿no? Tener también otra relación como tenían los antepasados o los originarios, ¿no?, con todos estos ambientes en todo el país. Exactamente. Que se replica. En un vínculo mucho más respetuoso. Sí, y también mucho más respetuoso. De conocimiento, ¿no? También de eso, de mucho conocimiento, que volvemos sobre el tema, eso de que se pierdan esos saberes es una pena, y bueno, y es algo que perdemos todos, no solo esa comunidad o ese pueblo originario. Como cosa así, como anécdota, te quería contar que hace poco vi un documental que, desde mi pequeño lugar de interesada, absolutamente neófita, vi y me dejó muy impactada, que es un documental que se llama Hongos Fantásticos. No sé si lo viste. Lo tengo que ver, porque eso me lo han dicho, es de Paul Stamets, me parece, sí, bueno, que es un micólogo. Sí. Él es un personaje, cuenta toda su historia, realmente es muy interesante, pero yo quedé total y absolutamente fascinada por el tema del micelio. Los micelios han representado una cosa increíble en esta historia, porque hablamos, o sea, siempre, la idea de que el hongo era eso que veíamos, digamos, eso es el hongo en general. Decimos, tenemos hongos en casa y vemos eso que digamos, sale de la tierra. Y todo lo debajo, toda esa ramificación que, según entendí, puede medir kilómetros y kilómetros, y está conectado, y después hablaron también de su relación con los árboles, con las raíces de los árboles, de la comunicación entre los árboles. O sea, eso abrió todo un universo completamente diferente, y que me pareció absolutamente interesante, y que quizás vos pudieras ampliar un poco o comentar sobre esto. Sí, yo siempre en las charlas
digo para explicar un poco, ¿no? Porque bueno, uno habla del micelio son como unas pequeñas hebras, ¿no? Unos filamentos. Pero para entender la funcionalidad, primero entender que los hongos son un reino aparte, tienen algunas características parecidas a las plantas, porque son inmóviles, ¿no? Porque forman estos frutos, ¿no? Que son lo que nosotros, esto como decís, que lo que sale de la tierra o de la madera, que es lo que comemos. Pero bueno, tienen una estructura bastante más simple, ¿no? Porque el cuerpo del hongo, o sea, si lo comparamos con un manzano, por ejemplo, la manzana, que es la fruta, sería la fructificación, que es lo que nosotros le llamamos hongo, usualmente. Bueno, todo el resto del manzano, las raíces, las ramas, el tronco, todo eso para el hongo son esos filamentos que son el micelio. Y ahí viene la diferencia con las plantas. La planta con sus hojas hace fotosíntesis, o sea, obtiene los hidratos de carbono de un proceso que es la fotosíntesis con el agua, el sol y los nutrientes, ¿no es cierto? Y ahí produce todos sus carbohidratos y todas después sus proteínas y sus sustancias de reserva, etcétera. Pero los hongos no hacen fotosíntesis. Comen como los animales, como nosotros. ¿Y cómo comen? Bueno, con esas hifas, que es su cuerpo, que funcionan como unas raíces, entre comillas, pero que lo que hacen es sacar, ¿no?, hidratos de carbono de otros sustratos. Y lo hacen con distintas estrategias. O comen materia orgánica muerta, se meten en un tronco y lo degradan y comen de un tronco, o se asocian con una planta, que esas son las micorrizas, ¿no? Entonces intercambian sustancias con la planta. Y su cuerpo es eso, son esas hebras que a su vez van explorando el suelo, van juntando agua, cuando intercambian hacen eso, ¿no? Sacan agua y nutrientes del suelo, se lo pasan al árbol, el árbol le pasa fotosintatos, a su vez se conectan plantas entre sí, y eso que vos hablabas, esas señales que se dan los árboles muchas veces están mediadas por los micelios de los hongos, como una gran red, ¿no?, que tiene esta función de nutrición y de exploración, ¿no?, de los sustratos donde se alimentan. Y eventualmente, cuando hay condiciones climáticas, no climáticas, sino condiciones no sé, ambientales, medioambientales. No estoy precisa. Sí, no, pero me refiero más como en la temporada, digamos, ¿no? Cuando se dan las condiciones de temperatura y humedad que son favorables al hongo, entonces forma la fructificación, que es ahí hay esporas, ¿no?, que son los propágulos que le sirven para formar nuevas colonias. Entonces, y donde se da la recombinación genética, ¿no? Porque también se clonan, digamos, ese micelio que se va partiendo también forma nuevas unidades, nuevas colonias, pero son como clones de lo mismo, clones, ¿no?, de la a través original. Cuando forma, exacto, cuando forma las fructificaciones es ahí donde hay la recombinación genética y donde se generan nuevas colonias, ¿no?, y se dispersan también con el viento o con los animales que se los comen y se llevan las esporas a otro lado. Hay toda una, con cada hongo y con cada sistema donde están inmersos, hay como siempre, ¿no?, en la naturaleza, cuando empezamos a meter ahí la lupa y a mirar, hay todo, siempre cadenas, ¿no? Siempre son hay uno que utiliza al otro, que lo come, que lo lleva, es siempre el caso. Sí, la cooperación y la coexistencia es algo que se da muchísimo en la naturaleza. Y después la degradación, ¿no? Esto que siempre lo estudiamos así históricamente en la secundaria, ¿no?, de que son los degradadores, ¿no?, los que desarman
todo lo que cae en el bosque, en el suelo, y son los que lo digieren para comer, pero también incorporan todo eso en el suelo, sí, ¿no? Sí, son entonces se da ahí el ciclo. También los grandes descomponedores. Sí, y de hecho en las últimas décadas se empezaron a usar hongos para otras cosas. Estaría hablando una hora más. Bueno, eso cerramos con esa preguntita de los usos. Hablemos un poquito de, como para finalizar, yo me quedaría realmente hablando mucho más, pero bueno, el tiempo es tirano, de estos usos diferentes de los hongos en hidrocarburos o como bueno, eso, decime vos. Bueno, sí, hay usos diversos, podemos mencionar algunos. Hay hongos que se utilizan, por ejemplo, para bueno, los micorrízicos, que ya los mencionamos, son hongos que favorecen la buena nutrición y el establecimiento de las plantas, ¿no? Es la norma, digamos, que si todas las plantas tienen algún tipo de hongo micorrícico, y cuando hacemos cultivos, es importante tener en cuenta, ¿no? Son como dentro de lo que se llaman los bioinoculantes, ¿no? Son como una esponja para la planta. Es una esponja con ese micelio que hablábamos antes, la planta se asegura tener la provisión de agua y de minerales que el hongo puede capturar en una porción, en unos espacios del suelo mucho más pequeños de lo que la raíz puede explorar y mucho más lejos. Entonces es como llevar al árbol con una esponja que absorbe agua y nutrientes y que la mantiene viva y creciendo a mucho mejor ritmo que si uno la lleva de un vivero así peladita, ¿no? Sin estos hongos que a veces no están en los suelos o que cuesta mucho que se establezca la simbiosis, y mientras tanto la planta se debilita y muchas veces se muere, ¿no? Claro. Entonces cuando uno hace una forestación, por ejemplo, y ni que hablar acá, ponerle cuando uno quiere restaurar lenga a un montón de altura, no quiere ir a reponer árboles, ¿no? Porque es carísimo, porque es improbable, económicamente inviable. Entonces llevar árboles que con una buena micorrización, y eso es un manejo que se hace en el vivero, bueno, es una muy buena decisión para acelerar ese proceso, aumentar, ¿no? Claro. Maximizar el éxito, claro, de la plantación. Después en control de enfermedades también hay especies de hongos que son antagonistas de otros. Entonces conociendo, digamos, esos sistemas se pueden aplicar, se pueden inocular para poder combatir determinadas enfermedades. También para biocontrol de, por ejemplo, una estudiante aquí trabajó en enfermedades digamos, problemas de post cosecha de cereza, que es una producción que se hace acá en Chubut, y bueno, usaba levaduras, ¿no? Para minimizar todas las podredumbres que aparecen en la post cosecha durante la comercialización de la cereza. Entonces esas levaduras también inhiben la formación de estos hongos imperfectos, que son los que alteran, ¿no? y dañan a la fruta. Bueno, entonces no usamos una sustancia química, sino una levadura. Que también las levaduras tienen muchísimos usos en en todo nuestro desarrollo como seres humanos, haciendo pan y vino, que es la base de la base de la alimentación, y de la felicidad. Bueno, los hongos tienen ahí las levaduras y toda su diversidad, y seguimos investigando y explorando, ¿no? Distintas especies y distintos usos en distintos productos. Después, bueno, algo mencionabas de los derrames. También hay hongos que tienen esa capacidad de digerir, ¿no? rápidamente y remediar suelos que están contaminados, ¿no? Ese también es otro uso. Bueno, los usos medicinales, ¿no? Hay hongos que producen, bueno, la penicilina viene del penicillium, que es un hongo, ¿no? Y se van reconociendo cada vez que se van estudiando las especies en este sentido, estas propiedades antibióticas por un lado, y después todo lo que tiene que ver con los antioxidantes. También son organismos que producen, las especies tienen así
muchas de ellas unas cargas también de antioxidantes y otras moléculas, digamos, que son interesantes para controlar, son, por ejemplo, anticolesterolémicos, se usan para bajar glucemia, digamos, ¿no? Con el consumo sostenido, ¿no? Como lo que se llaman alimentos funcionales, ¿no? Con propiedades nutracéuticas, ¿no? No son medicinas, sino que son alimentos que tienen unas propiedades, ¿no? Que si uno los consume de manera sistemática, puede mejorar, ¿no? No son curativos, claro, sino que son como preventivos y para sobrellevar exactamente algunas de estas cuestiones así metabólicas, ¿no? ¿Cuán importante es este reino? ¿Cuántas cosas nos aporta, ¿no? No solo belleza y transformación, sino tantas otras propiedades. Para los que les interese el tema, hay un libro publicado por la doctora Barroetaveña, Hongos silvestres comestibles de la región andino-patagónica, que se los recomiendo. Y bueno, Carolina, agradecerte este tiempo con nosotros y nada, gracias por compartir todas tus experiencias y tanto conocimiento de todos estos años de estudio e investigación. Bueno, no, gracias a ustedes. Ojalá lleguen acá a Patagonia. Si quieren explorar, le cuento que en la página del Centro de Investigaciones todos estos manuales que vos mencionás están en PDF, se pueden bajar libres. Bien. Hay otros también que tienen, hay un par más que relacionados más con la parte nutricional y de cada una de las especies. Sacamos uno de recetas ahora con los hongos silvestres de la zona, así que ahí tienen para mirar y ojalá visitar Patagonia y degustar y conocer y sacar lindas fotos de hongos. Bueno, muchas gracias, Carolina. Naranjo en flor, Gira Gira, volvió una noche, todos cantados por el maestro Roberto Goyeneche. Nos despedimos hasta el próximo lunes. Los saluda Sandra Nicosia, operación técnica Beco Blanco. Nos encontramos. Gracias.